suma. Sí. Cuando quieres sacar el centro de gravedad de todas las columnas, por ejemplo, te dibuja los rectángulos de todas las columnas, las hace toda región, las unifica y queda toda una sola región. Se puede sacar el centro de gravedad de todos. Sí. Está desconectado, No, pero sí, nosotros, te digo por qué usamos la línea, porque normalmente en algunas geometrías, cuando son geometrías de edificio y tenemos que obtener, siempre nos quedan, por ejemplo, un patio, una cosa así, entonces nos resulta más fácil trazar la doble línea y conectar región con región, porque son dos regiones nada más. Y si no, sí, hay un método, en los AutoCAD más antiguos no se podía hacer, combinar dos regiones. Ahora ustedes lo pueden sacar y les va a dar una superficie que va a ser la suma de las dos y le va a dar, fíjense acá está en punto y trazo, los ejes principales, le van a dar la inclinación de los ejes principales y le va a dibujar, que está acá en trazo, el rectángulo equivalente, ¿cierto? Que es un rectángulo que equivale al área efectiva. O sea, el área equivalente es un área que equivale en área y en momentos de inercia al área efectiva. Y tiene el mismo centro de aplicación, por supuesto. Entonces, con ese área equivalente van a tener un B equivalente y un L equivalente, que van a ser los que van a cargar en la fórmula de Bring-Hansen y van a calcular la capacidad de esa base. ¿Qué puede suceder cuando calculan la capacidad? Lo que estamos hablando, fíjense, es capacidad. Cuando el análisis de Terzaghi me llega al mecanismo de rotura. Normalmente nosotros cuando trabajamos en ingeniería adoptamos un coeficiente de seguridad. Entonces la importancia de conocer esa capacidad es poder definir cuáles son los límites a los que nos vamos a exponer respecto a esa capacidad de rotura. Normalmente esos límites están establecidos como coeficiente de seguridad en los códigos. Y el CIRSOC establece, por ejemplo, que la carga de rotura se multiplica por 0,4 para verificar ante acciones permanentes. O sea, toma el 40% de la carga de rotura para verificar ante acciones de carácter permanente y multiplica la carga de rotura por 0,7 para verificar ante acciones que incluyen efectos sísmicos, efectos de cargas horizontales, sismo, viento, ¿cierto? Cargas combinadas con sobrecargas de sismo o viento. Desde mi punto de vista, yo les diría que me tomaría más margen. Desde mi punto de vista, me tomaría más margen. Siempre y cuando no tengan una confiabilidad muy, muy absoluta en el suelo, ¿cierto? Pero yo les doy la visión desde el punto de vista de la particularidad de los suelos de Mendoza. Los suelos de Mendoza, ustedes van a ver que en general toda la bibliografía se refiere a suelos granulares y suelos cohesivos, ¿cierto? Suelos granulares, las arenas, las gravas, y suelos cohesivos, las arcillas. En Mendoza tenemos un suelo que no es ni granular ni cohesivo. La predominancia de los limos tiene una combinación que es letal, porque son suelos microscópicamente granulares, o sea, están formados por partículas. Tienen un comportamiento plástico porque tienen un pequeño contenido de arcilla, normalmente, que los mantiene como una especie de castillo de naipes, donde todas las cartas tienen un poquito de pegamento uniéndose las cartas. Entonces las cartas no se caen, porque yo voy haciendo el castillo con las cartas y las cartas no se caen. Pero cuando ese pegamento es muy sensible a la humedad, al agua. Cuando el castillo de naipes recibe agua, el pegamento deja de funcionar. Entonces se produce un colapso de esa estructura, que es la característica típica de los suelos de Mendoza. Entonces, ¿qué pasa? Para ese tipo de suelo que no responde ni a granulares ni a cohesivos, el coeficiente de seguridad, desde mi punto de vista, yo les aconsejaría que se tomen un poco más de margen. O sea, 0,3 para carga, multiplicar la carga de rotura por 0,3 o por 0,35, no llegar a 0,4, para verificar ante acciones permanentes, y 0,6 para verificar ante acciones que incluyen el efecto sísmico. ¿Por qué? Porque justamente con eso tenemos en cuenta la problemática del limo, o sea, en el cual tenemos que tener un mayor coeficiente de seguridad porque tenemos un agregado más, un ingrediente más en la resistencia, que es la cantidad de humedad que tiene el suelo. Eso yo se lo he comentado. El suelo de Mendoza es un suelo típico, que ustedes lo van a ver en las obras, lo ven. Llegan los obreros y dicen, no, este suelo es durísimo, le pegan con el pico y el suelo es durísimo. ¿Qué hacen?
hacen una zanja, dejan la manguera puesta toda la noche y al otro día van y el suelo está blandito. Ahora sí, ahora lo podemos excavar fácilmente. Bueno, fíjense el indicio que les está dando eso. Si el suelo un día es duro y al otro día por la sola presencia de agua ya lo excavan con la pala, ya no necesitan ni el pico, significa que ha habido una gran modificación, una gran variación de la capacidad portante de ese suelo por el solo hecho de la presencia de humedad. ¿Cuál es la consecuencia en la práctica? Que, a ver, todos los barrios, todas las casas, cuando ustedes llegan al terreno está muy lindo. Pongamos que no hagan no le metan agua para ablandarlo, que los caven porque son guapos los muchachos y los cavan en seco para que no se ablande el suelo. Y después cuando ponen la jardinería, cuando ponen los jardines, cuando ponen el riego por aspersión, cuando el vecino pone el riego por aspersión, cuando los chicos del vecino dejaron la pileta abierta y se les vació, se les desmoronó la pileta, la pelo pincho, y se vino toda el agua a nuestro jardín, todo eso lo tenemos que tener previsto porque son aportes de humedad que en definitiva me pueden afectar la situación de mi propio suelo, hasta la pérdida de la cañería de un vecino me puede afectar a mí, o una rotura de una cañería mía, o los chicos un día dejaron la manguera abierta y se inundó todo el jardín. Entonces, a la larga, cualquier jardín, ustedes, por más seco que esté un terreno, cuando construyan, van a ir a los 3 años y hagan un pozo de 1 metro y todo húmedo el suelo, porque de eso se trata la jardinería. Para tener césped necesitan tener humedad. Entonces, esa humedad, una vez que ingresó al terreno, es muy improbable que se vaya, porque el césped es especializado en eso, en no dejar salir la humedad, ¿cierto? Esa es la función del césped y de eso vive, o sea que la planta es sabia, o sea, va a mantener lo más que pueda la humedad para que no se escape, va a aumentar sus radículas, sus raíces para que la humedad se escape lo menos posible y poder vivir más tranquilo, porque por ahí nos olvidamos de regarlo y pasan dos semanas sin regarlo. Entonces, esa humedad va a estar siempre en el suelo. Entonces, los coeficientes de seguridad, cuando todo lo que hemos visto es llegar a la capacidad del suelo, eso también es muy importante tener el concepto de los coeficientes de seguridad. En la pregunta de examen yo le voy a preguntar qué coeficientes adopta el CIRSOC, por supuesto, no le voy a preguntar qué coeficientes adoptaría yo, porque eso es una sugerencia, pero en el suelo siempre conviene tener un margen, primero porque nosotros hacemos un estudio de suelo en un lugar específico y después a lo mejor 10 metros más allá el suelo cambió, está mejor o está peor, o sea, pueden darse las dos situaciones. Yo como ingeniero tengo que prever la peor de las situaciones. Por eso, a ver, normalmente cuando nosotros tenemos el suelo típico de Mendoza es un limo, todo lo que es Luján, Maipú, buena parte de Guaymallén, un limo y después una grava. Mientras podamos acceder a la grava, accedamos a la grava, porque estamos mucho más tranquilos, la grava no es susceptible de tener variaciones de la resistencia por variaciones de la humedad, mientras que los limos y la arcilla tienen variaciones de la resistencia en función de las variaciones de humedad. Bueno, por mí hemos concluido el año lectivo. Yo sé que no vamos a terminar acá porque vamos a tener... ¿tenés el cronograma ahí? Bueno, ¿alguien tiene el cronograma a mano? Para ver cuándo tenemos la tercera evaluación. Entonces, había